Hola, alumno del quinto grado de secundaria del Colegio Marcelino Champañat de Trujillo. Vamos a avanzar un tema más en nuestro curso de trigonometría. Hoy día vamos a ver la última parte de la transmisión de movimiento. Vamos a ver algunas ruedas que están en este caso unidas mediante una faja. Acá esto puede semejar a lo que se encuentra dentro de un motor de un automóvil, ¿no? Ahí están las fajas, hace girar. Ya les vuelvo a repetir que en este curso nosotros no vamos a ver la velocidad, no vamos a ver el tiempo, solamente nos interesa el número de vueltas, el ángulo y tal vez la longitud o el espacio que recorre. Acá las ruedas están unidas mediante un punto. Entonces vamos a hacer el estudio. Vamos a ver de qué manera podemos encontrar el número de vueltas o el ángulo o la longitud que recorre. Acá tenemos dos ruedas, una rueda más grande que la otra. Entonces a esta primera rueda le hemos llamado la rueda A, por lo tanto aquí vamos a llamar que es el radio A. Ya saben ustedes lo que se refiere al radio. Acá tenemos la rueda B, es una rueda más pequeña, entonces le llamamos el radio B. Luego, acá las dos ruedas están en contacto, tienen un punto en común. Entonces aquí la rueda A le llamamos el radio A y aquí le vamos a llamar el radio B. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el espacio que recorra la primera rueda, como están unidas en una misma faja, el espacio que recorra la primera rueda va a ser igual al espacio que va a recorrer la segunda rueda. Entonces, vamos a suponer que esta rueda avanza 5 metros, entonces la rueda B también tiene que avanzar 5 metros. Avanzan la misma cantidad. ¿Por qué? Porque como están unidas con una misma faja, la faja va a avanzar el mismo espacio. Aquí igual, si la rueda A avanzara 5 metros, entonces la rueda B también va a avanzar 5 metros. Mientras que en el número de vueltas ahí sí va a ser variable, van a ser diferentes, porque esta rueda más grande de repente va a dar menos vueltas que una rueda más pequeña. La rueda grande da menos vuelta que una rueda pequeña. Entonces, el número de vueltas es el que va a variar. ¿Qué tienen de diferente? Tienen de diferencia los radios. Tienen de diferencia el número de vueltas. Pero la longitud, el espacio que va a recorrer, va a ser el mismo. Entonces, recordemos nuestra fórmula. La fórmula para eso, como las longitudes son iguales, L1 es igual a L2. La longitud que avance la rueda 1 o la rueda A va a ser igual a la longitud que avance la rueda B. En lugar de L1 y L2 le vamos a poner la longitud de A y aquí le ponemos la longitud de B. Entonces, las longitudes son las mismas las que avanzan, pero la longitud nosotros la hemos calculado ya en la clase anterior. Hemos visto que esto es 2pi por el radio de A. En este caso va a ser por el número de vueltas de A. Esa es la fórmula con el número de vueltas. Y aquí será 2pi por el radio de B por el número de vueltas de B. Aquí eliminamos y llegamos a nuestra fórmula que necesitamos el día de hoy. El radio de A multiplicado por el número de vueltas de A es igual al radio de B multiplicado por el número de vueltas de B. Esto es lo que se cumple para el día de hoy. Tenemos la fórmula donde comparamos el radio con el número de vueltas, ¿correcto? Pero también en esta fórmula la longitud de A y la longitud de B, como son iguales, también podemos reemplazar ahí la fórmula de la longitud de una curva. Recuerden que la longitud de una curva es el ángulo multiplicado por el radio. Entonces aquí debe quedar el ángulo de A multiplicado por el radio de A y aquí el radio de B por el ángulo de B. Lo podemos escribir, si lo vamos a necesitar en algún momento, quedará el ángulo de A multiplicado por el radio de A
es igual al ángulo de B multiplicado por el radio de B. En algún momento esa fórmula también la vamos a usar. Aquí, ¿qué está comparando? Está comparando el ángulo de giro con el radio de ambas ruedas. Bien, entonces estas son nuestras dos fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy. Ahí tenemos dos poleas que están unidas mediante una faja, dos poleas que tienen un punto en contacto. Recuerden, si una rueda es más grande que la otra, entonces el número de vueltas va a ser menor. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de vueltas y el radio son inversamente proporcionales. A más radio, menos cantidad de vueltas. Vamos a ver aquí un problema donde vamos a aplicar esas propiedades que acabamos de encontrar. ¿Qué dice nuestro problema? Las ruedas de una bicicleta tienen las medidas de sus radios proporcionales a 5 y 2. Si la rueda mayor gira 40 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la rueda menor? Miren que los radios dicen que son proporcionales a 5 y 2. Entonces, nuestra figura es una bicicleta. Se está hablando de una bicicleta y de las dos ruedas. Más o menos la figura debe estar así. La parte de la faja va a corresponder al piso donde se desplaza esta bicicleta. Más o menos, si queremos graficarlo, debe estar así. Una rueda grande, una rueda pequeña. Y aquí podríamos escribir que esto es el piso, el suelo por donde se desplaza la bicicleta. Aquí más o menos algo podemos hacer, algo que asemeje a la bicicleta. Acá está el radio. Esta es la rueda A, le llamamos el radio de A. La rueda más grande, su radio va a ser 5K. Esta es la rueda B. Aquí escribimos el radio de B, que viene a ser 2K. Entonces, la rueda grande, el número de vueltas es 40. Y la rueda pequeña es la que me piden calcular. ¿Cuántas vueltas va a dar la rueda pequeña? Entonces, ¿qué tenemos? El número de vueltas de A por el radio de A es igual al número de vueltas de B por el radio de B. ¿Cuántas vueltas da la rueda grande? 40 vueltas. El radio es proporcional a 5K. ¿Cuántas vueltas da la rueda pequeña? Eso es lo que tenemos que calcular. Número de vueltas de B. Y el radio de B es proporcional a 2K. Simplificamos el valor de K. Sería 4 por 5, 20. Entre 2 me va a quedar 100. Entonces ya tenemos que el número de vueltas de B es igual a 100. Miren la aplicación que hemos encontrado en este problema, una bicicleta que nosotros conocemos, pero en este caso esta bicicleta existe en donde hay una rueda que es más grande que la otra, por lo tanto a mayor medida del radio, menos cantidad de vuelta. Vean acá, 5K es el radio y su número de vueltas es 40, mientras que el radio, cuando tiene 2K, el número de vueltas es 100.